Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Egiptología MBG. Mi nombre es Miriam Bueno, soy doctora en Historia del Arte del Antiguo Egipto y hoy quiero hablaros de distintas divinidades guerreras que formarían parte del panteón egipcio, como son Montu, Sekhmet y Anjur. Montu fue un dios egipcio con cabeza de halcón, venerado en Tebas y en las zonas cercanas a esta ciudad. Aparece ya en el Reino Antiguo y en los textos de las pirámides, pero empezó a tener una mayor importancia en el Reino Medio con los faraones de la dinastía 11, cuando se convirtió en una divinidad nacional y se asoció con el propio Horus. Con el paso del tiempo, Montu empezó a ser visto como una divinidad asociada al Alto Egipto, como la contraparte del dios Sol Ra de Heliópolis. Sin embargo, con la dinastía 12, el poder de Montu empieza a decaer y cada vez tendrá más importancia en la zona tebana el dios Amón, que llegará a ser el dios nacional durante el Reino Nuevo. Por cierto, si quieres que le dedique un vídeo al Reino Nuevo egipcio, dímelo en los comentarios y lo haré lo antes posible. Generalmente, Montu aparece representado como una forma humana con cabeza de halcón y como parte de su naturaleza guerrera puede aparecer portando una espada curva. Como tocado, suele aparecer con un ureus y un disco solar en la cabeza. Para diferenciarlo de Ra, tenemos que fijarnos en si este tocado tiene plumas o no. En caso de llevarlas, estaríamos hablando con seguridad de Montu. Cabe mencionar además que este dios también puede aparecer con la forma de un toro o con cuerpo humano con cabeza de toro. Por su parte, Sekhmet, cuyo nombre significa la poderosa, era una de las divinidades leoninas más importantes del panteón egipcio. Como muchas otras diosas de esta cultura, tenía dos naturalezas, una calmada y otra violenta y destructiva. Desde tiempos antiguos se creía que Sekhmet era la hija de Ra y se convirtió en una de las manifestaciones más importantes del ojo de Ra. Por esta identificación se la asocia a la diosa Hathor, quien también fue vista por los egipcios como el ojo de Ra y como hija de este mismo dios. En otras ocasiones se la asocia a la diosa Mut como contraparte o manifestación agresiva de esta diosa. Sekhmet fue además la patrona de los militares y símbolo de su poder en combate, pues se decía que esta diosa era capaz de escupir fuego por su boca. Su poder servía para proteger al monarca, pero también se la asocia con las plagas que sufrió Egipto a lo largo de su historia. Sekhmet es representada como una mujer con cabeza de leona, llevando normalmente una peluca de pelo largo y un disco solar en la cabeza. Su vestido suele ser rojo e incluso cuenta con el epíteto de Señora del Lino Rojo. Cabe mencionar que, aunque es raro, también podemos encontrarla representada con una forma completa de leona. Su principal lugar de culto se encuentra en la ciudad de Menfis, aunque esta diosa contó con templos en otras partes de Egipto. Sabemos además que las sacerdotisas asociadas con su culto se vinculan con el aspecto mágico de la medicina. Por último, Anjur
era un dios de la guerra y la caza, originario de la zona de Tanis. Su nombre griego, por el que es quizás más conocido, es Onuris. Se relaciona este dios con el dios Shu, el dios del viento, y se le vincula también con el dios Ra, de quien en ocasiones se dice que era hijo, porque era uno de los encargados de acabar con sus enemigos. Se representa a Anjur como un dios de pie, con barba y con una corta peluca. Lleva además un ureus, que complementa con 2 o con 4 plumas. En ocasiones es representado con un brazo en alto, como en posición de arrojar una lanza, y por eso uno de sus epítetos es el de Señor de la Lanza. En su otra mano suele aparecer con una cuerda que usaría para atar a sus enemigos. Como vestimenta lleva un faldellín largo decorado con un patrón de plumas. Recuerda que te he hablado anteriormente en otros vídeos de faldellines egipcios. Te dejo aquí el vídeo vinculado por si quieres verlo. Además, has visto cómo estos 3 dioses de los que he hablado hoy están relacionados de algún modo con el dios Ra. Así que si quieres que le dedique un vídeo en el canal o una entrada en la web, solo tienes que decírmelo en los comentarios, que eso además me ayudará a posicionar mejor el vídeo y tener más repercusión. Muchas gracias por el tiempo dedicado a ver este vídeo de Egiptología MBG. Nos vemos en el próximo.